Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos aquí en obediencia a nuestro Señor. Se nos envió un trabajo. A mí me tocó Hechos del 1 al 26. Y empieza así con curación de un cojo. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, ¿no es cierto? Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, les levantó. Al momento se les afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y estuvo ahí y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado al pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, que se llama el templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, aquí se ve lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, que ellos iban a imponer las manos, que iban a sanar personas, ¿no es cierto? Lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo, lo hicieron ellos. Y aquí se manifestó el poder de Dios, ¿no es cierto? El poder que le dio el Señor Dios, que le dio el poder a su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Quien tenía potestad en los cielos y en la tierra, después que resucitó de entre los muertos, ¿no es cierto? Así que eso aquí se hizo ver lo que dijo el Señor Dios como profecía. Él dijo que los apóstoles iban a hacer, como le dijera, iban a sanar, iban a hacer sanaciones, iban a hacer los mismos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo iban a hacer ellos. Pero eso, lo que tenían que tener era fe. Bueno, la Escritura nos enseña aquí con claridad que Cristo Jesús quiere que sus seguidores hagan lo mismo, las señales de milagro, mientras anuncian el Evangelio del reino de Dios. Los discípulos, los discípulos verdaderos confirman la genuinidad, la verdad, el verdadero Dios, que es nuestro Señor Dios Padre, que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y el mensaje del Evangelio que ha venido a la tierra con el poder del reino de Dios, ¿no es cierto? Porque esto es todo poder del Señor. Porque el hombre puede decir algo, el doctor puede decir algo, cualquier persona puede decir algo, pero el poder de Dios lo puede todo. Y aquí es manifestado con este hombre que tuvo fe también, que se sanó. Bueno, y entonces estas manifestaciones espirituales deben continuar, ¿no es cierto? Deben continuar hasta la venida del Señor, ¿no es cierto? Hasta que venga Jesucristo de nuevo, ¿no es cierto? Asimismo, como en la iglesia el Señor levanta hermanitas que tienen dones espirituales, hermanos que tienen dones espirituales, pastores, pastoras que tienen, evangelistas que tienen dones espirituales, como dones de sanación, que pescan las manos y van y ungen a una hermana que está enferma, y la hermana que tenga fe y se sana.
Ese es nuestro Dios, ese es el poder de Dios que el Señor nos ha otorgado, se nos otorgó a Pedro, lo usó como instrumento, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que ver también. Y también preguntarlo, bueno, para terminar esto, para seguir con lo que viene, yo mismo me pregunto a mí, ¿qué tengo? ¿Tengo plata? ¿Tengo oro? ¿Qué es lo que tengo para darte? ¿Qué es lo que tengo para darle yo a una persona? ¿No es cierto? Eso es algo que me conmovió mucho. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo. Con autoridad y potestad del Señor, con poder del Señor, ¿tendremos eso nosotros? ¿No es cierto? Por eso teníamos que leer la Escritura. Cada día que leo la Escritura, el Señor me bendice cada día más. Y le doy gracias al Señor por esta palabra. Y ahora voy a seguir con la otra para no alargarme un poco más. Y dice, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. ¿Ya? Dice así. Dice así. Y teniendo asido a Pedro y a Juan el cojo, que habían sido sanados, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, y al pórtico, que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis sus ojos en nosotros, como si nosotros, nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar en este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Ya? Aquí no voy a seguir leyéndole porque si no me voy a alargar mucho, pero ese fue el discurso que empezó aquí, ¿no es cierto? Que lo siguieron, ¿no es cierto? Bueno, aquí Pedro les dice que ¿por qué lo miran a ellos? Que si nosotros no fuimos, nosotros le quisieron decir. El que hizo este milagro fue el Cristo Jesús, quien estuvo con ustedes y no creyeron en él. Él hizo más milagros que nosotros y ellos no creyeron. Aquí en este capítulo del 11 al 26 dice, este es el Hijo de Dios, quien tiene potestad en el cielo y en la tierra. Después que resucitó Jesucristo, el Señor Dios Padre le dio potestad en el cielo y en la tierra, ¿no es cierto? Aquí les dijo también Pedro, él trajo vida eterna y no le creíste. A este hombre, a este varón que sanó ahora en este momento, le dice, la fe lo ha salvado a este hombre. Dios optó por bendecir a su pueblo, aunque lo hayan entregado, aunque lo hayan matado, ¿no es cierto? Y con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Solo con la condición de que el pueblo se arrepintiera y se volviera del pecado, ¿no es cierto? Y de la injusticia, de la corrupción que había en ese tiempo, y de la generación y de la convención, ¿no es cierto? También. O sea, volverse a Dios, oírlo y oír lo que Cristo dice, ¿no es cierto? Inclinarse a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos nunca quisieron, ¿no es cierto? Ellos no creyeron en el Cristo, pero aquí el Señor se manifestó en sus apóstoles. Así como se manifiestan ustedes, hermana, nosotros, nuestros pastores, en todas las personas que tienen dones espirituales, ¿no es cierto? Dones de danza, ¿no es cierto? Por eso tenemos que cuidarlo y trabajar en el Señor. Y aquí también nos dice que vendrán tiempos peligrosos y muchos se apartarán de la fe. Pero así Dios promete y envía avivamiento y tiempo de refrigerio, como tiempo de descanso, para que nuestra alma
descansen, ¿no es cierto? Porque ahora andamos todos en lucha con el COVID, que el resfriado, que un COVID, que todo a esta peste que anda, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos un Dios grande, ¿no es cierto? Que Él nos promete enviar avivamiento, que Él, nos envíe, él va a mandar a sus ángeles a que nos cuiden a nosotros, o su misma palabra, ¿no es cierto? Nosotros pescamos la Biblia y la misma Biblia nos da refrigerio a nuestro corazón, espiritualmente, ¿no es cierto? Más, ¿qué les puedo decir, hermano? A mí me encantó esto porque el Señor se manifestó en su apóstol, ¿no es cierto? Asimismo como Pedro cuando dice que lo había negado. ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando le dijo eso? Porque él también había negado a Jesucristo 3 veces antes de que cantara el gallo, ¿no es cierto? Tenía también, cuando dijo eso, tenía que haberse avergonzado un poquito el hombre, pero él tenía la autoridad del Señor, que el Señor lo amaba, ¿no es cierto? Y así como lo amaba, así como Él me ama a mí, como lo ama a usted, a que está escuchando este mensaje que le ha enviado el Señor, así como ha sido de bendición para mi vida, espero que sea para bendición para su vida. Que el Señor le bendiga, le amo en el amor del Señor y muchas bendiciones, que el Señor le bendiga.